El director de cine Roman Polanski dijo: «El cine debería hacerte olvidar que estás sentado en una sala de cine». Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a Cinequanon. Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a este nuevo episodio de Cinequanon, este programa de cine que nos hemos inventado para la radio de la UMH. Desde aquí mi agradecimiento a Alumni. Muchas gracias por ayudarme siempre con la gestión de este programa y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Hoy vamos a hablar de efectos especiales en la historia del cine. Y para ello tenemos con nosotros a Mario Paul Martínez, docente del Departamento de Arte en Comunicación Audiovisual, profesor de la asignatura de efectos especiales y es además realizador audiovisual, que ya estuvo con nosotros en el programa de Monstruos en el Cine. Bienvenido, Mario. Hola, bienvenido de nuevo. Bienvenido de nuevo, siéntete como en casa. Sí. Y nada, bueno, deberíamos de empezar definiendo qué son los efectos especiales, ¿no? El diccionario dice que es un conjunto de técnicas y trucos que se utilizan en el cine o en teatro para lograr que ciertas imágenes o sonidos parezcan reales. Bueno, tú sabes que estas definiciones tan frías de diccionario precisamente son muy frías, son tan frías y tan técnicas que muchas veces se olvidan, y porque supongo que lo necesitan, de mil otras facetas de cualquier tema, ¿no? Si coges, por ejemplo, una definición de videojuegos, todavía hay algunas que siguen diciendo que es un juguete electrónico, ¿no? Un modelo de negocio capaz de cambiar la sociedad, un juguete electrónico. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque los efectos especiales, tal y como ha salido en esta definición, se olvidan para mí de conceptos muy importantes, y es que, ojo, no creo que los efectos especiales sean para crear cosas reales, porque hay efectos especiales, en mi opinión, muy suscritos para defender lo que es lo mágico, la magia. Para hacer la magia creíble, que eso es otra cosa. La realidad, la diferenciaría yo de la credibilidad. Entonces creo, y por terminar, que los efectos especiales, y resumiendo también mucho, siempre ha habido dos vertientes. La de intensificar la realidad, potenciarla, eso puede ser una, hablaremos de ejemplos, y luego la otra, que es la de directamente suscribir, subrayar lo que es lo mágico. Y lo mágico, estoy hablando, como seguramente va a salir muchos temas hoy, viene de antaño, viene de las cuevas, de hacer sombras y proyectarlas en una pared, de pasar por el teatro chino y de llegar, pues hoy en día, desde Houdini a el programa Houdini de efectos especiales. Mira, yo creo que el primer efecto especial es la invención del cine en sí misma, ¿no? Yo creo que el propio cine, esto de que tengamos que ver las imágenes reproducidas a 24 fotogramas por segundo y de que una cámara sea capaz de captar la luz para luego poder verla, es ya en sí mismo un efecto especial. Por lo tanto, yo creo que el cine ya comienza siendo un efecto especial. Si alguien nos preguntara, ¿cuál fue la primera película en tener efectos especiales? Pues la primera vez que alguien filmó con una cámara, ¿no? Pues bueno, aquí hay mucho para contestar. Vamos a ir un poco por partes, si quieres. Lo primero, creo que es muy importante, lo que tú bien has dicho, subrayar lo que muchas veces también se llama como precine. Es decir, todos esos aparatos que de alguna manera empiezan a cruzarse para proyectar algo sobre la pared y animado, si es posible. Ahí se cruza la famosa linterna mágica con los hallazgos de la fotografía e incluso con escenografías teatrales, ¿no? Al final, a través de la luz y las sombras y de placas pintadas en vidrio, conseguimos proyectar. Eso es el precine, que da a una serie de inventos también, como estos que todos acaban en copio, que son muy imposibles de mutoscopio, praxinoscopio, etcétera, que son tan difíciles de pronunciar, pero donde creo que hay uno que a mí me gusta por el término que utiliza, que es el fenaquitoscopio, y ahora, porque los vocablos que lo configuran son, uno, mirar, y el otro, ojo, engañar o decepcionar al ojo. Y me gusta mucho esa terminología porque ya te está diciendo de que, como tú bien decías, Javi, el cine es un efecto especial, son 24 fotogramas, 12 en aquel momento, moviéndose por segundo, y ya es pura magia, ¿no? Es engañar al ojo del espectador. A partir de ahí ya entra el primer cine, ya no el pre, sino el primer cine, y tenemos a maestros, maestras como Segundo Echomón, Alice Guy, los Lumière, etcétera. Y mira, vuelvo a lo mismo. Se crean ya dos tendencias. Está la tendencia de captar la realidad, los Lumière, como epítome, y está la tendencia de alterar la realidad y potenciarla. Con donde está Alice Guy, Segundo Echomón, Ferdinand Cega después y, evidentemente, Méliès. Y la prueba es muy bonita. La prueba es que cuando los Lumière están haciendo documentales de gente que llega a la fábrica o gente o trenes que llegan a la estación, Méliès intenta hacer lo mismo,
intenta hacer documentales, de hecho tiene una serie de documentales, pero no puede evitar meter efectos especiales y hacer que ese documental de repente sea más heavy y las olas se muevan, el barco se mueva y tal. Y ahí Méliès yo creo que encuentra su camino y dice, oye, un momento, el cine también puede tirar por aquí, ¿no? Para dar otro sentido mágico, ¿no? a la escena. Y además, qué bonito cómo se da cuenta de este truco, ¿no? Es decir, estaba filmando en la calle, de repente tenían que cambiar de chasis y dio la casualidad que pasaba un tranvía, ¿no? Si no me equivoco. Entonces cortaron y cuando Georges Méliès volvió a poner el chasis y le volvió a dar a grabar, el plano era exactamente el mismo, pero no estaba el tranvía. Entonces, cuando llegó a la sala de montaje, se dio cuenta de que el tranvía desaparecía. O al revés, aparecía en plano, ¿no? Y de repente se dio cuenta de que tenía, solamente con el corte, tenía un efecto de magia, porque Georges Méliès era mago. Exacto. Entonces se dio cuenta de que con la cámara podía hacer trucos de magia que no se podrían hacer en la vida real. Y a partir de ahí, la inmensa mayoría de los trucos que vemos en sus películas son hacer aparecer o desaparecer algo, ¿no? Sí, Méliès, hay que contar que, si nos ponemos así muy técnicos, él inventa 7 o 9, no recuerdo el número, perdón, de los 9 efectos capitales de la historia del cine. Madre o sea, mía. Inventa la transparencia, la sustitución, la pantalla partida, o sea, Sí. ya la inventa él. O sea, otra cosa es que luego otra gente lo haga mejor y lo potencie, está Sí, claro. Porque claro. aunque la pantalla partida él no la hace súper guay comparado con otros, pero ya está ahí el germen. Porque él es al fin y al cabo una persona que hace trucajes y le encanta moldear el espacio-tiempo a través de ese contexto que él ya venía aprendido de la magia. Cómo meter un fantasma, cómo cortarle la cabeza a alguien, esa es la idea, ¿no? de Méliès. No representar un drama súper real, ¿no? Como otros, como por ejemplo los artistas de la escuela de Brighton o los citados Lumière, ¿no? Sí. Muchos de los trucos de Lumière eran también prácticos y efectos en el propio set, cuando utilizaba estas explosiones de pólvora para hacer aparecer a alguien o desaparecer a alguien. Podríamos mencionar cuál es la diferencia entre efectos especiales y efectos visuales. Sí, eso siempre es una cosa que confunde a la gente, pero en realidad está muy clara. Sí. Y creo que ya lo estás avanzando tú. Los efectos visuales tienen que entrar, para que nos entendamos, desde el punto de vista por el ojo, entonces tienen que hacerse, digamos, en sala, ¿no? Delante de la cámara. Delante de la cámara o delante hoy en día del ordenador. Los efectos especiales son, para que nos entendamos, más físicos. Los efectos especiales sí que entra, es el conjunto de todo, pero ahí sí que puede entrar, pues por ejemplo, desde maquillaje a animatrónica, a lo que serían las explosiones que has citado, ¿no? Otra cosa es que hoy en día, claro, es tan fuerte lo que es el efecto ordenador, creado por ordenador, y lo digital, que los VFX, ¿no? Visual Effects, que son los efectos visuales, es lo que casi se ha impuesto. No en todas las áreas, pero la verdad es que mucho más que en otras épocas. Sí. Digamos que el camión que explota se hace en set, se hace con pirotecnia, es un efecto especial. Cuando el camión se levanta y se transforma en robot, es digital y sería un efecto visual. Todo aquel efecto que no se hace en cámara, sino que se hace en postproducción. Exacto. Las explosiones de Indiana Jones, por ejemplo, en la trilogía original son todas físicas. Pero cuando tiene que salir un ser humano derritiéndose, en la 1, por ejemplo, se utiliza a posteriori. Se filma a posteriori y luego se incluye ese metraje en la película. Esa sería la diferencia entre efectos especiales y efectos visuales. Y es, retrotrayéndonos a Georges Méliès, ¿es Segundo de Chomón el Georges Méliès olvidado español? ¿Se está reivindicando ahora o ya en la época también fue una persona conocida y revolucionaria? Porque a mí no me ha llegado Segundo de Chomón. Hasta que no estudié la carrera yo no había oído hablar de él nunca. Pero yo me he criado con Georges Méliès. ¿Y entonces esto es a reivindicar ahora o ya en la época la gente...? Pues, como bien apuntas, en efecto, nuestro Méliès, como se ha llamado, es Segundo de Chomón, turolense, que muy rápidamente se marcha a París a trabajar en cine. Luego también trabaja ni más ni menos que en Caviria, en Cinecittà, y hace unas producciones brutales hasta que él mismo se pone a dirigir. Él es el gran... Si no, no es el creador, pero sí que es el que lleva al culmen en aquel momento el stop motion. Tiene una película, Es el Hotel Eléctrico, Sí. que en aquel momento sí que tuvo éxito, ¿eh? Sí que fue una persona que sí que fue reconocida. El tema es que es tan específico y es un arte tan antiguo ya, lo que es el cine mudo de principios del siglo XX, que es normal que eso no aparezca, por ejemplo, en las escuelas o en la 2, y que siempre se recurra al cliché de Sí. Méliès. Pero hay que entender que en aquella época... hubo 5 grandes artistas
detrás de 5 grandes productoras y entre ellos hubo 3 de efectos especiales muy marcados, que fueron Méliès, Alice Guy, que fue muy conocida también en la época, a pesar de que luego la historia la hayan anulado, y segundo de Chaumont. Lo que pasa es que son ya gente más específica, ¿no? Pero igualmente válida. Ahora es verdad que a partir de los 2000, 90, segundo de Chaumont ha estado súper reivindicado en España, lo estamos ya trayendo más, como ha pasado con la figura de Alice Guy, que era una señora que, bueno, por cuestiones de la historia y sobre todo del pensamiento machista, estuvo desaparecida, ¿no? También mucho tiempo. Pues poca broma. He estado estos días viendo que ella fue la inventora del fundido, de mezclar 2 fotogramas a la vez, de juntarlos, que lo había hecho un par de años antes que Méliès. Sí. Bueno, es que técnicamente la primera película de efectos especiales de la historia no es de Méliès. No es de Méliès. Lo hace un año antes Alice Guy con El hada de las coles, que simplemente son 3 minutos basadas en una historia popular francesa de un hada que va sacando de coles bebés. Por cierto, también la primera película de la historia que se rodó con bebés reales. Que se rodó con bebés reales. Alice Guy es que tiene muchos hitos, muchos récord Guinness. Tiene hasta la primera película rodada con actores de color, o sea, afroamericanos en Estados Unidos. Eso, cuando estamos hablando de principios de siglo, o sea, eso es muy fuerte. Tiene las primeras películas feministas de la historia, declaradamente con tema feminista y un montón de otras ideas, ¿no? Recordamos que estamos hablando de 1909, ¿eh? Exacto. O sea, flipante. Sí. Flipante. Bueno, El hada de las coles es de 1800 todavía, ¿eh? ¿De 1800 todavía? Pues 1800 o sea, finales, sí. No me acuerdo si es el 92, 93 o por ahí, pero fíjate. Madre mía. Hay una película en la que sale, no recuerdo el título, hay una secuencia que es preciosa que le dicen a un nene que su mamá va a morir, tiene una enfermedad, va a morir cuando las hojas del árbol caigan. Como diciendo, en el otoño tu mamá morirá. Y de repente el nene sale de casa y ata todas las hojas del árbol con un hilo para que no se caigan. Dime si eso no es poesía, tío, poesía visual. Sí. Se me ponen los pelos de punta. Y bueno, sí que me gustaría reivindicar una cosa, y es que los que somos cinéfilos, los que amamos el cine, comenzamos siempre con el cine de nuestra época, el que nos toca vivir cuando somos pequeños o cuando somos unos chavalines, ¿no? Y cuando ya de verdad vas indagando y cuando vas descubriendo otro cine, el cine que precede, de repente te das cuenta de que la mayoría de las cosas que te dejaban flipado de pequeño ya estaban en el cine mudo. O sea, en la etapa del cine mudo es impresionante. Movimientos de cámara complejísimos, como pasar la cámara por encima de unas mesas de un restaurante, una película. Todo lo que hizo Murnau en la película, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película del traje de botones? El último. O en Nosferatu. Fritz Lang, o sea, en Metrópolis. O sea, ¿qué pasó en Metrópolis, tío? O sea, es que puso el nivel tan alto que ya nadie ha sido capaz de... Y estamos hablando del cine mudo, de los orígenes. Para mí eran auténticos magos, ¿no? Es decir, tengo que filmar a unas personas en un decorado gigante y no tengo cómo hacerlo. Y de repente, esta capacidad de inventiva de la época de los directores... Sí, es muy, muy interesante. Yo añadiría aquí 2 capas. La primera es el no tener sonido, el tener que contar más que hoy en día con la imagen, creo que potenció también ese lenguaje. Pues me flipa el cine mudo porque no tiene la excusa, entre comillas, claro, de un super guión o unos super diálogos. Y la gente puede enfocalizarse más en la imagen, que hay que entender que es muy importante, ¿no? Evidentemente, en lo que es el cine. Y la otra es el control, para mí, de las luces y las sombras. Es decir, lo que hace Murnau con proyectar Nosferatu en la pared, lo va a hacer Disney con Peter Pan, lo hizo el Teatro de Sombras chino antes, lo hizo Le Chat Noir en París, lo ha hecho el Wallach Kulit en la isla de Java. Es decir, nosotros siempre hemos tenido esa dualidad, también muy platónica, de luz y oscuridad, que es tan sencilla, tan fácil de entender, y el controlar esa naturaleza, ¿no? Eso es fascinante. Entonces yo creo que ese juego de luces y sombras, más efectos especiales que te obligan, ¿no?, a estar muy atento, son fascinantes. Yo le recomendaría a todo el mundo, ya que estamos hablando de esto, ir al Museo del Cine de Berlín, porque hay una planta entera dedicada a Metrópolis, donde se desgranan muchos de estos efectos, donde tienes maquetas, donde tienes storyboards y donde dices, la leche, lo que se llegó aquí a avanzar en efectos especiales e historia del cine, ¿no? Es impresionante, sí. Es que es impresionante. Y bueno, hemos dicho que Fritz Lang filmaba unas maquetas que rebotaban un espejo, pero uno de los primeros efectos especiales, y imagino que surge por una necesidad de producción, es
el famoso fondo falso, la retroproyección para filmar, por ejemplo, personas conduciendo. Es mucho más fácil filmar un coche en un estudio y poner detrás una pantalla. Me fascina. Creo que es uno de los efectos especiales que más me gustan del mundo, es la retroproyección. Es que tiene un romanticismo, tío, muy bonito. Tiene una cutrez que te deja verlo, que me parece maravillosa. Creo que, además, uno de nuestros preferidos, que es Tarantino, es el que mayor la está reivindicando. Sí. Todas las películas de Tarantino, mentira, la última ya un poco menos, pero casi todas ya él metía retroproyecciones. Y donde están muy suscritas, voy a decir 2 escenas. Una es en Pulp Fiction, cuando Bruce Willis entra en escena la primera vez y Zelda Villalobos la lleva en el taxi. Fijaros en la retroproyección porque es que está desenfocado a más no poder. Además, se mueve de manera diferente. Exacto, para que no notes. Y la otra es en Kill Bill. En Kill Bill, que es una maravilla. Sobre blanco y negro. Es una maravilla. Me gusta muchísimo que Tarantino reivindique la retroproyección y es fascinante, es súper bonito. Steven Spielberg se negaba a filmar El Diablo sobre ruedas con esta técnica. Decía que quería filmar de verdad. Los productores fliparon porque decían, no, pero si tenemos que rodar en 12 días, creo que se rodó. Y Rodrigo Cortés dice una cosa muy bonita con respecto a esta película. Dice, es que Steven Spielberg rodó El Diablo sobre ruedas en 12 días solo porque no sabía que no se podía. Era tan joven y era tan alocado que no era consciente de que no se puede hacer una película así en 12 días. Y luego la verdad es que se agradece. Y hablando de Tarantino, en la película Death Proof no utiliza la retroproyección porque sabía que la película es cañera y tenía que ser filmada y tal. Pero sí que hay algo, bien lo has dicho y me gusta mucho, sí que hay algo en esa mentira. Ahora hablaremos de las maquetas y os daré mi opinión con respecto a las maquetas. Sí que hay algo que hace que lo convierte en cinematográfico. Y eso es muy bonito. ¿Cuál sería, Mario, el siguiente paso a la retroproyección? Hay una técnica que la puso muy en boga Alfred Hitchcock, ¿no? La técnica del vapor de sodio, que constaba en filmar una pantalla, pero con un tipo de iluminación que impregnaba el negativo, pero luego se separaba el fondo de una manera diferente, cambiando la luz, ¿no? Algo así. ¿Cómo se hacía? Es que, sí, bueno, el vapor de sodio es una de las 1000 intentos, acercamientos de crear 2 cosas importantes en los efectos especiales. Solapamientos de imágenes, es decir, tenemos a Tippi Hedren aquí, pero hay que meter los pájaros que están grabados en otro celuloide. Correcto. ¿Cómo los fusionamos? Pero claro, esto realmente viene de técnicas un poco anteriores, que son las técnicas que vienen del crear el fondo mate, el matte painting, el sustituir un fondo por otro. Que, por ejemplo, el primer método, el método Williamson, que es bastante antiguo, necesitaba de 7 procesos químicos. Casi nada. Y grabaciones y procesos de grabación para conseguir simplemente meter a un personaje en un fondo que no existía. Son metodologías que hay que entender, que nuestros oyentes tienen que entender, que cuando hablas de trucadoras ópticas, de celuloide y de procesos químicos, eran muy complejas, muchísimo. No había la tecnología, no encajaban bien las cosas. Siempre se nota el truco, para bien y para mal. Ahora el truco, yo no sé en aquel momento porque no lo viví. Ahora el truco se ve cutre, pero kitsch. A la misma vez es bonito, ¿no? De ver los pájaros de Hitchcock, que han quedado muy bien, pero bueno, se ve el truco. Pero claro, había muchos procesos y eran muy, muy costosos, muy difíciles. Nada que ahora la computadora no puede hacer, exagerándolo de un plumazo, ¿no? Entonces, claro, ya te digo, esta técnica es una de 1000 de intentar esos juegos de fusión. Yo te acordaría también que Hitchcock no viene del cine, él estudia diseño industrial. Diseño industrial. De ahí que los títulos de crédito para él fuesen muy importantes y su conexión luego con Saul Bass, y de ahí a que los diseños de producción, también de efectos especiales, fuesen muy importantes para él. Ya tenía la mente muy metida en estos juegos. Sí. Aprovecho para decir una cosa. ¿Qué es un efecto especial malo? Desde mi punto de vista, es muy injusto cuando vemos ahora King Kong y decimos, ¡hala, qué cutre! Digo, no, perdona, no te equivoques. Cutre a los ojos de ahora, que se ha sofisticado y nuestro ojo y nuestro cerebro busca más. Pero en la época esto era lo más de lo más de lo más. Me pasa mucho con los pájaros. Hostia, es que me saca de la película que es ver que esos pájaros no están ahí. Digo, no te equivoques. Digo, cuando se estrenó esto, este era el efecto especial puntero. Entonces quiero reivindicar que un efecto especial malo es el que es malo en su época. Eso sería un efecto especial cutre que esté mal hecho. Pero no podemos juzgar desde el presentismo unos efectos especiales de hace 50, 60 años como malos, porque te aseguro que no eran malos. No, desde luego. El contexto, como en cualquier arte, cualquier investigación, es importantísimo. Y no, claro, para nada. Por ejemplo, King Kong. King Kong fue una revolución eso fue la leche, cinematográfica. Es la primera vez que aparecen más de 2 personas en los títulos de crédito en efectos especiales.
aparece un listado de unas 17 personas, si mal no recuerdo, que eso nunca se había visto. E inaugura, entre otras cosas, el cine de efectos especiales ya per se, ¿no? O sea, ya había algún intento, había películas antes, una de los dinosaurios, que no recuerdo el nombre, pero King Kong también, mira, volvemos a lo mismo, es otra película que inaugura 6 o 7 efectos especiales también muy personales. Entre ellos la retroproyección, la proyección frontal, la combinación de stop motion insertado en celuloide. O sea, hizo muchísimos también avances. O sea, que en su momento sí que fue, bueno, una virguería. Dentro de 10 años veremos El Señor de los Anillos la primera y nos dará risa. Y nos dará risa. Es totalmente normal eso. Y bueno, la retroproyección, como hemos dicho, para filmar a la gente conduciendo, luego da lugar a la técnica del vapor de sodio, que yo creo que el epítome de este efecto especial sería los pájaros, aunque han habido muchas. Y luego, a partir de ahí, se crea el famoso croma, que es simplemente una técnica de filmar a la gente delante de una pantalla con un color neutro, a poder ser muy fluorescente para que no tenga nada que ver con el color de la piel, el color de la ropa, que luego eliminamos. Y esa técnica sí que vemos que ha llegado hasta hoy día. De hecho, el 99,2000% de las pelis de superhéroes se están filmando ya en cromas. Y en esta época aparece uno de los efectos especiales que a mí más me flipan, que ahora vamos a hablar de esto, que viene de la animación, ¿no? La animación, los primeros pasos de la animación acaban derivando en el stop motion, que durante un montón de décadas se convierte en la única manera de poder crear criaturas, ¿no? Mencionamos a King Kong con el famosísimo Willis O'Brien. ¿Y en qué consiste, Mario, esta técnica de stop motion, a diferencia de lo que luego vendría a ser un animatrónico? Pues el stop motion, como tú bien dices, dominó durante mucho tiempo el arte, sobre todo de crear criaturas fantásticas. Que llegó hasta los 80, con Willow y con cosas así. Totalmente. Y que básicamente lo que hace es mezclar dos artes muy importantes. Una, la que todo el mundo conoce, que es el control de los 12 fotogramas por segundo, que es el efecto óptico, de que te permite fotograma a fotograma ir moviendo un muñeco y animarlo. Pero lo que yo creo que mucha gente se olvida es que antes que el stop motion está toda la tradición, especialmente europea, de marionetas. Marionetas. Claro, es muy importante cómo nosotros tenemos a Judy Punch, tenemos a los Pupi en Italia, Judy Punch es en Inglaterra, tenemos todos los teatros muy importantes de marionetas en la República Checa, lo que ahora es la República Checa, y hay una traducción europea que nos hace muy buenos en ese control de las marionetas y que de repente hay que pensar que empiezan a mezclarse con gente como Méliès y empiezan a ver ese tipo de soluciones. De ahí sale todo un stop motion muy independiente de películas europeas donde, bueno, hay mucha fábula contada, hay mucho monstruo también y criatura fantástica animada, pero esto evidentemente aterriza en Hollywood y ellos lo transforman a su estilo en grandes espectáculos de monstruos que se mueven en la pantalla y que hay que recordar que al principio también eran muy cutres, como hemos dicho hoy. O sea, King Kong, la piel de King Kong es piel de conejo pintada de negro. La sangre de King Kong y de los dinosaurios era chocolate a la taza porque se movía más lentamente y así se podía capturar mejor con el fotograma para el stop motion. Y bueno, hacer respirar a un dinosaurio era un tipo inflando con una bomba de bici un poquito y luego le quitaban el aire para poder congelar fotograma a fotograma. O sea que las técnicas eran muy rudimentarias, ¿no? Claro, y recordamos que se hace exactamente así, es decir, mueves a la criatura un poquito, fotograma, mueves otro poquito, fotograma, así ad infinitum. Y ahora, equivócate en uno. ¿Qué haces? Te toca empezar, te toca corregir ese fotograma, te toca detectar cuál es el que estaba mal para poder ir a ese fotograma en concreto, o repites toda la escena, porque es que es una técnica que es absolutamente impresionante. Por eso me parece tan injusto decirle a King Kong ahora, mirándole a la cara, qué cutre eres. No, perdona, ahí hay unos artesanos, unos artistas. Claro, y pensemos que hay un segundo momento del stop motion cuando se empieza a combinar con la informática, primero con la electrónica y luego ya más con lo digital, que permite precisamente empezar a controlar esos fallos. Artistas brutales del stop motion como Phil Tippett, que ha ejercido un poco de padre entre lo que fue el antiguo mundo y lo digital, ya implementaron en Imperio Contraataca, por ejemplo, entre otros muchos ejemplos, dígito a dígito ir controlando también estos movimientos tanto de las naves como de los propios bichos que salían por ahí para tener un mayor control, ¿no? Phil Tippett, si no me equivoco, es el pionero en crear el blur. Es decir, que el stop motion se convirtiera en una cosa que él llamó go motion, que es que entre fotogramas sí que había movimiento, sí que había ese efecto de borroso
para dar sensación de velocidad. En realidad es cuando ya estudias más, viene de antes, viene de Staderick. Staderick lo inventa antes en Europa, pero volvemos a lo mismo. Quien lo mejor lo explota luego es con su propia técnica Go Motion, Phil Tippett. Porque el gran problema fue... Oye, en la famosa batalla de Nevada de Imperio Contraataca, claro, hay unos camellos gigantes que se mueven a una velocidad que tiene que ser distinta a las navecitas que los rodean. Y necesitaban crear ese blur en esas naves que fuesen con una sensación más de velocidad. ¿Cómo haces eso si estás parando fotograma a fotograma? Es que bueno, pues ahí entró Phil Tippett. Esa secuencia en sí misma es una clase magistral. Y bueno, yo creo que el epítome, el Michael Jordan de todo esto es el Ray Harryhausen, ¿no? Que es el que ya se lleva el efecto del stop motion con una suavidad en los movimientos y con un realismo que a mí me deja absolutamente pasmado, ¿no? Ya hablamos un poquito de él en el capítulo de los monstruos, pero yo creo que aquí sí que merece la pena que nos detengamos un poquito en hablar de esta técnica, ¿no? Es decir, lo que ahora damos por sentado, que se hace de manera digital, cuando vemos King Kong contra Godzilla, Godzilla contra Transformer, Transformer contra Batman, ya damos por hecho de que los monstruos y las criaturas se van a hacer digitalmente. Pero en esta época hay un guión y en el guión pone, oye, que sale una criatura gigante de hierro. ¿A quién llamamos? Harryhausen. A Harryhausen. Ojo que al principio no le llamaban porque esto es una leyenda, pero es verdad. Harryhausen se enamora del trabajo de Willis O'Brien en King Kong, aparece con 17 añitos en su despacho, quiero trabajar con usted, y le dice, enséñame tus dibujos, y dice, no sabes dibujar y tú te vas a apuntar a Bellas Artes. Y cuando hagas Bellas Artes te vuelves y lo vemos. Y en efecto, esto sirvió muchísimo a Harryhausen para luego construir y avanzar incluso más que Willis O'Brien en anatomías imposibles y en monstruos imposibles, ¿no? Él, para mí, es el Méliès del stop motion porque él es capaz de dibujar unos storyboards al mismo nivel que Méliès, es capaz de hacer un diseño de arte y de escenografía al igual que Méliès. Es decir, Harryhausen se lo come, hay películas que se lo come casi todo él, desde el storyboard menos el guión a lo mejor, todos los procesos de producción. Y hay que entender también la importancia de Harryhausen porque es que esto no ha vuelto a pasar en la historia de los efectos especiales. Harryhausen se convirtió en un atractivo para ir a ver la película. No el director, no el productor, ni la actriz o el actor principales. Ponía, es una película de Ray Harryhausen. Eso no se ha vuelto a ver en la historia de los efectos especiales. Mira si era importante. Qué bonito, tío. El único problema que siempre le vi a Harryhausen, por no decir solo flores, es que se lo veía mucho y que lo digital ahí le atrapó. Es lo que llamamos el staccato. El staccato es cuando el stop motion no consigue hacer mucho blur y se van notando esos movimientos ligeramente entrecortados. Por muy guays que fuesen la medusa de Harryhausen, los esqueletos, que eran una maravilla, siempre se veían un pelín, ¿no? Como clac, 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 clac. Y eso es lo que cuando entró lo digital, él no pudo luchar contra él. Harryhausen se retiró, bueno, él lo dijo, que se retiraba frente a lo digital, mientras Emilio Ruiz del Río o Phil Tippett siguieron, él dijo que no, que ya por ahí no pasaba. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo y es que cuando vemos la criatura esta de los tentáculos, ¿cuál era? La de Medusa. Bueno, como tiene tantos de tentáculos... Sí, de tentáculos tiene un montón. Había uno que era cabezas de serpiente, si no me equivoco, sí. en Jasón y los Argonautas. Medusa es la cabeza de serpiente, que es una escena increíble, sí. Lo que me gusta es que te quedas embobado y te pones a mirar a una en concreto. Te pones a mirar una cabecita y está perfectamente haciendo cosas, no está haciendo cosas raras, no notas... Está en lo suyo. Exacto, está en lo suyo. Está en lo suyo. Es decir, este señor no cogía y decía, bueno, aquí lo importante es su cara, su cuerpo, su físico y los pelitos ya acá. No, estás viendo el pelito y estás viéndolo reaccionar. Cuando Jasón saca la espada y lucha contra la criatura con cabezas de serpiente, estás viendo a cada una de ellas reaccionar. De repente se echan para atrás, una se asusta y a mí eso me deja alucinado. Es una maravilla. Y bueno, Mario, en el primer programa ya lancé un scoop, que ya dije que contaríamos algo si volvías al programa y has vuelto, así que ahora ya no te libras de esta. Quiero que nos cuentes una pequeña anécdota que tú tienes con Ray Harryhausen. Sí, es pequeña y siempre la recuerdo con tristeza por la situación personal, porque bueno, yo una temporada que estuve viviendo muy jovencito en Londres y bueno, un día pues... Yo me recorría una serie de calles que habían tiendas de discos, tiendas de cómics, tiendas de libros de cine, que en aquel momento sin internet pues eran nuestra fuente y nuestra pasión. Y bueno, pues un día paso delante de una tienda y pone nuevo libro de Ray Harryhausen, firma de libros esta tarde. Y yo me quedé así mirando y digo, nuevo libro de Harryhausen, si este señor ya debe estar muy mayor y además firma de libros.
Y nada, pues entré pensando que iba a ser el editor o algo, y no, ahí estaba un señor mayor, encogidísimo, y era el señor Ray Harryhausen, que estaba firmando un megalibro que habían sacado que él se había volcado mucho sobre todo su arte, todos sus diseños de producción, todos sus storyboards. Y le dije, no puede ser, o sea, lo que sea lo pago. Compré el libro, el señor me hizo la firma, yo le dije, usted es historia, y ya me fui ahí. Y me entró mucha pena porque no había nadie, éramos 4 gatos. Yeah. Y no sé si es que yo había llegado tarde o qué, pero me parecería que, bueno, Harryhausen merecería para mí dar 3 vueltas al barrio como cuando estrenaban Indiana Jones 3. Como dices tú, qué bonito y qué triste. Qué bonito que tuviste la suerte de cruzarte con Ray Harryhausen. Lo tengo firmado en casa, sí. Claro, no todos podemos contar eso, ¿no? Que, hostia, este señor ha conocido a Harryhausen y le ha dado la mano. Y luego, por otro lado, que, pues eso, de repente llega una técnica nueva, esto es inevitable, y esa técnica nueva, por lo menos, cuando esta técnica es nueva, es novedosa, lo que hace es darle un sopapo y darle un guantazo a la técnica anterior. Luego, al final, la historia va reivindicando, ¿no? Pongo un ejemplo muy tonto, el vinilo, ¿no? Que ha vuelto. Pues el sonido digital del CD... fue una novedad, todos queríamos CD, pero parece ser que no es capaz de sustituir la calidad del sonido del vinilo y de repente el vinilo vuelve. No creo que vuelva al stop motion como técnica, pero te has dado cuenta que directores como Robert Rodríguez de repente sí que la han usado en sus películas. En esta de Sky Captain, si no me equivoco, salían unas calabritas y creo que lo hizo mediante la técnica stop motion. Y luego Tim Burton también hizo la película de Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, que aunque sean de animación, la técnica es exactamente la misma, es el stop motion lo que está... Y los padres de esto, ¿no? Pues son Willis O'Brien, pues Ray Harryhausen, este que has mencionado, del que yo no conozco. ¿Staderick? Staderick. Sí, claro, Staderick es que, bueno, claro, viene de una tradición rusa, ya te digo, esa tradición europea más alternativa, como los hermanos Kue hoy en día, o, bueno, muchos otros que podemos citar, ¿no? Que estaban, para que nos entendamos, no marginados por Hollywood, sino ellos habían decidido tomar esa opción, quedarse y hacer unas historias más personales y hechas con unas producciones menores, pero más potentes. Es Van Maker, ni más ni menos, que cuesta mucho pronunciar. Es un dios de la animación, que ya va a estar también muy mayor. Y Van Maker no podía contar su versión de Alicia, muy basada en lo erótico y en la soñación, y en lo onírico, igual que lo contaría Disney, se mantuvo al margen. Bueno, y falta solamente una técnica que quiero que hablemos para ya dar el gran salto y ya irnos a los años 70 y 80, donde aparece una revolución en los efectos especiales que es brutal, que es esta técnica que utiliza Del Río, que era la de pintar directamente los decorados sobre un cristal, matte painting, y colocar la cámara en un punto en concreto, con una perspectiva en concreta, y entonces el artista tenía que simular la perspectiva de un castillo, de una ciudad, de un puerto. El único inconveniente de esta técnica, ya sabemos que es que la cámara no se podía mover. Entonces esta técnica está claro que tenía una limitación muy grave. Pero desde el punto de vista artístico, esta técnica es una soberana preciosidad, ¿no? Es decir, pintar con óleo para que no dejara pasar la luz sobre un cristal, la cantidad de factores que pueden salir mal. Esta es la técnica de las más utilizadas, que se sigue utilizando en el cine, importantes de la historia para mí de los efectos especiales, que es lo que llamamos matte painting. El matte painting tiene muchas variantes de construcción. Una de ellas es el glass painting, que es la que tú has comentado, pintar sobre cristal. Emilio Ruiz del Río llega un momento en que se cabrea tanto porque dice que se le caían cada 2 por 3 y se lo rompían, que hace su propia técnica, que es pintar sobre placas de metacrilato o de metal, insertarlas en el propio fotograma, como hizo en Conan. Y luego tiene mucho que ver con los forillos también, que son los fondos falsos pintados detrás de los personajes. Hay muchas técnicas, pero básicamente lo que se trata es de sustituir el fondo, muchas veces por cuestiones económicas, por otro. Y hoy en día, bueno, y eso hay que pensar, para mí creo que es muy importante retrotraernos a que el matte painting, la palabra clave para mí no es matte painting, la palabra clave es trampantojo. Como la historia de la humanidad, desde la antigua Grecia y con pruebas fehacientes, por ejemplo, en Roma, ¿no? En el siglo 30 antes de Cristo, ya hace ventanas falsas, jardines falsos en las paredes para simular unos espacios que no existen y para hacer que tu casa mole más, o sea, del Ikea de aquel momento, ¿no? El trampantojo, todos los artistas, bueno, todos, pero una gran tradición pictórica ha intentado engañar al ojo para crear la sensación de profundidad más potente. Tú coges las ideas que hizo Palatino durante el Renacimiento
y ves luego los matte paintings de Ciudadano Kane y es que parece que estén hasta copiados, ¿no? Uh-huh. No sé si de verdad, y lo digo de verdad, creo que Orson Welles lo subrayó, porque hay que entender que otra donde más se ha utilizado también el matte painting es en el teatro, y Orson Welles no viene el cine, viene el teatro. O sea, que le encantaba ya esos trucos ópticos, ¿no? Y el matte painting hoy en día ha avanzado a unos niveles alucinantes gracias a lo digital. En Juego de Tronos, en Son Anillos, todas estas películas están llenas de matte painting, y hay que pensar que incluso lo están mezclando con volumetrías 3D. Uh-huh. Haces un volumen 3D, para que nos entendamos, como si hicieses una montaña de barro en tu casa, pero en 3D, y sobre ahí proyectas unas texturas. Uh-huh. Y entonces tienes de repente pues todo medio Juego de Tronos ya construido, ¿no? Con luces y volumetrías, ¿no? La diferencia con esta técnica moderna es que ahora no se pinta a mano, es decir, el matte painting es la misma técnica, solo que ahora se hace digitalmente. Sí, bueno, hay algunos directores, un inciso, que sí. Como Tarantino con la retroproyección, ahora por el rollo kitsch están haciendo matte paintings a mano y los ponen detrás. Y los ponen detrás. Por ejemplo, Wes Anderson, que lo hace mucho, o por ejemplo, hay un nombre que no me acuerdo, el director de It Follows, la segunda película que hizo, Under the Silver Lake. Uh-huh. Estoy fascinado con los matte paintings. Si no lo habéis visto, os la recomiendo, porque son como si los hubiese hecho una película de cine negro de este rollo, el halcón maltés, y te los deje clavados y que se note la pintura. Que se note la pintura. Es una técnica que como bien dices, ha sobrevivido. De hecho, en Titanic hay un momento al final que es un matte painting. Se han utilizado matte painting en El Señor de los Anillos. Como bien dices, Wes Anderson. Es decir, me parece muy bonito y a reivindicar que muchas de estas técnicas que vienen del cine mudo, que vienen de los orígenes del cine, siempre tienen alguna cabida, ¿no? En alguna película o en algún tipo de producción. Pero sí que es cierto que los efectos especiales obsoletos se han quedado como una especie de homenaje, ¿no? Como dices tú, algo kitsch. Bueno, y poca broma, que cuando hablamos de estos efectos especiales casi siempre estamos hablando de Hollywood, de Europa, de Alemania, pero esta técnica, el top, era Emilio Ruiz del Río. Es un español. Es que tenemos y hemos tenido a grandes artistas en el mundo de los efectos especiales y en el mundo del maquillaje, ¿eh? Que ahora hablaremos de ello si quieres. Hemos tenido a grandes artistas españoles. Sí, Ruiz del Río es el Méliès. Si hablamos de Méliès turolense con Segundo de Chomón, él sería ya el Méliès totalmente de efectos especiales. Pero que trabajó en Doctor Zhivago. Sí. Pavo, en Conan. En Conan, en Dune, como se diga. Sí. En millones de películas. Él muere pasados los 90 años, casi en activo. Uh-huh. La última película en la que interviene de forma fehaciente directa es El laberinto del fauno, ni más ni menos. Él empieza... Cuando es pequeño, su padre lo pone, como he dicho antes, a pintar forillos a los 12 años. Luego se pone a hacer las grandes cartelas que estaban en la Gran Vía de Madrid, sobre cuando no había impresiones digitales gigantes, le pintaba todos los carteles. Y ahí empieza a trabajar sobre todo, bueno, pues entre Italia y luego a Hollywood. Y él mezcla su técnica de no solo hacer un buen matte painting, sino también hacer buenas maquetas. Él mezclaba las dos técnicas, era bueno en los dos y conseguía escenas muy chulas. Yo me gustaría contar una anécdota que es muy reveladora de Emilio Ruiz del Río y de la película Dune de David Lynch que acabamos de hablar. A Dino de Laurentiis le da todo el dinero del mundo a esta cabeza tan loca y que tanto nos gusta David Lynch. Y David Lynch, pues vale, pues como tengo todo el dinero del mundo, vamos a hacer locuras. Entonces hay una escena, una de las más caras de la película, que tiene que bajar una nave Harkonnen y hay 10.000 unidades ahí esperando a la nave. Cuando sobre guión técnico, sobre papel de producción, le dicen a David Lynch, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con personas reales y baja la nave o hacemos unas maquetas? Y te las hace Emilio Ruiz del Río, que es un fiera. Y David Lynch dijo, pues como no me decido, pues las dos. Sí, con su acento tejano. Entonces rodaron las dos, se gastaron lo indecible y la que mejor quedó en cámara, y como tú bien has dicho, la que mejor cinematográficamente mejor se presentaba en pantalla fue la de las maquetas. La de las maquetas. Ganó a seres humanos, alucinante. Sí. Y esa es la escena que tenemos de Emilio Ruiz del Río en aquel momento. Me sigue fascinando que maquetas ganen a humanos. Eso es cine. Exacto. Aprovecho, porque ahora ya vamos a dar un gran salto en esto, y aprovecho para dar mi opinión con respecto a ciertos efectos especiales. La realidad es insustituible. Es la realidad, es la que vemos todos los santos días. Pero cuando uno juega un videojuego o cuando uno ve una película, hay algo en el truco, hay algo en que se note un pelín el truco que hace que mi cerebro, espero que le pase a mucha más gente, disfrute más. Cuando veo una película de piratas y de repente se ve el plano general de los piratas del barco disparándose y tú sabes que eso es una maqueta, me coloca en un mundo de fantasía muy interesante. Que cuando veo Master and Commander está tan bien que simplemente pienso, sí, claro, el barco está... Sí, claro.
Pero cuando veo las películas de piratas antiguas, hay algo que no sé explicar. Y me pasa lo mismo con las maquetas. Cuando vemos El Señor de los Anillos, y la maqueta es preciosa, está muy bien hecha, pero tú sabes que es una maqueta, a mí me hace disfrutar más que si hubieran construido un castillo gigante. No sé si le pasa a más gente, pero notar un pelín el truco se me hace mucho más agradable. Sí, es el dilema típico de los efectos especiales. Tiene que ver, creo que con lo que he dicho al principio del programa, efectos especiales para buscar la ultra realidad y que no lo notes, como un montaje, digamos, americano en el que no se nota el montaje, ¿no? O ese punto en el que, vamos a decir otro que hemos citado hoy, en el que, por ejemplo, está súper suscrito Wes Anderson, como deja, ¿no? Totalmente que veas la manualidad del truco, incluso la exacerba. Y luego también esa gran problemática de los efectos digitales que yo creo que todavía hoy no hemos superado, que seguimos notando, mira que son increíbles, pero seguimos notando que son digitales. A mí es algo que, ya que has citado El Señor de los Anillos, en muchas partes no me ha dejado concentrarme. El notar tanto el 3D, ¿no? Supongo que algún día superaremos ese umbral. De momento no lo hemos superado y tiene, como tú bien dices, sus pros y sus contras. Yo creo que eso es tarea del director o la directora. El que deje suscribir el efecto o que intente anularlo. Eso también tiene que ver, pues bueno, con la historia que quieres contar. Y bueno, ahora llegan dos películas que, aunque se estrenaron con unos años de diferencia, casi 10, pero que las vamos, digamos, a empaquetar en el mismo pack, ¿vale? Llega de repente dos películas que cambian el género de ciencia ficción para siempre, pero sobre todo de lo que estamos hablando hoy, que son los efectos especiales, que son 2001, Una Odisea del Espacio, y su hija en este tema, que es Star Wars. Aquí se concitan ya todo lo que hemos hablado. Se concitan matte painting, las maquetas, stop motion en el caso de las pelis de Star Wars. Son, digamos, las películas que realmente cambian ya los efectos especiales para siempre, ¿no? Por lo menos, bueno, para siempre, hasta la llegada del digital, como veremos, a principios de los 90. Pero, ¿qué pasó con estas dos películas, no? ¿Qué artistas, qué comía esta gente, Mario? Porque bueno, son películas, como bien sabemos, muy, muy distintas, sí. Pero tienes toda la razón que lo que recoge George Lucas es decir, bueno, quiero hacer esto que ha hecho Stanley Kubrick a mi estilo y a mi epopeya space opera que tengo en mente. 2001 es una cosa todavía hoy que digas que es una película que no es de los 60, que todavía es de los 50, si mal no recuerdo, dices, no puede ser. O sea, es una cosa alucinante. 68, ¿eh? Pues me equivoco. Pero da igual, que no se había llegado ni a la luna todavía, ¿eh? No se había llegado a la luna. Pues yo sigo flipándola, es como Alien, ¿no? Que hablamos en el anterior programa. Y sí, bueno, marca mucho yo creo que a George Lucas, y voy a citar a George Lucas y a Star Wars porque sí que lo revolucionan todo en el sentido de que tienen que hacer una compañía especial para hacer los efectos especiales de Star Wars que la cambia todo y sigue dominando hoy en día los efectos especiales. Es Industrial Light and Magic. Se hace un equipo de efectos especiales para hacer esa peli que ha ido evolucionando con todas las series de Star Wars, pero que también de repente empieza a trabajar con otros artistas como es Spielberg y también va revolucionando el campo. Light and Magic cambia la historia del stop motion, cambia la historia de los efectos especiales, introduce el cine en lo digital con Parque Jurásico, lo cambia y luego empieza incluso a trabajar con motion capture, ¿no? Y captura de movimientos, y hoy en día sigue siendo una de las empresas más potentes de la historia, que ha redefinido con sus grandes artistas, donde también estaba Phil Tippett, por ejemplo, la historia del cine. Sí, no medimos las cosas por sus premios, pero creo que tienen 8 o 10 Oscars. Sí. Industrial Light and Magic, es impresionante. Y se me ha olvidado, Industrial Light and Magic estaba John Lasseter, o sea, Pixar. John Lasseter, de donde luego vendrá Pixar. Y bueno, como dices tú, son dos películas totalmente diferentes. En 2001, Odisea del Espacio está tratando temas mucho más filosóficos, más interpretables. Pero estamos viendo la filmación de las maquetas con estos fondos para luego ser sustituidos por el fondo estrellado. Estamos viendo estos trucos de imágenes de esta insoñación, de cuando el personaje entra en la supuesta atmósfera o en el campo magnético de Júpiter y de repente se ven estos trucos de estas... ¿Cómo se llama? ¿Poliedros? ¿No? ¿Cómo se llama? No me sale ahora. Caleidoscopio, perdón. Caleidoscópico, sí. Estos efectos caleidoscópicos. Vamos, de fumetas, tío. Total, una y luego pasada. Los efectos prácticos... Douglas Trumbull. Hay uno que a mí me vuelve loco, que lo vamos a mencionar muy rápido, que es el bolígrafo flotando, que durante años yo me lo comí con patatas, que digo, eso está hecho con hilos, lo han tenido que hacer con hilos, porque el set no era un set que girara, ni que tuviera ningún tipo de fuerza centrífuga o centrípeda. Resulta que pegaron el bolígrafo en un cristal y pasaban el cristalico por delante de la cámara para que la actriz que hace de azafata de la nave pudiera luego coger el boli que estaba flotando ingrávido. O sea,
películas de Hollywood con millones y millones y millones de presupuesto y luego de repente un boli pegado con un cristalito. O sea, esos son efectos especiales que a mí me dejan alucinado. Y luego en Star Wars, todos los efectos físicos, los efectos de las naves son absolutamente impresionantes. Vienen de 2001, pero yo creo que el efecto especial de Star Wars, el que de verdad es alucinante y que no tenía 2001, son los láseres, los disparos láseres y las espadas láseres, ¿no? Que ahora se hacen digitalmente. Y son maravillosas porque en la serie de Obi-Wan el efecto del sable láser es alucinante porque además hace luz y hace sombra sobre el actor. Pero en la época, en el 1977, se estrenó la película, pero se rodó en el 75. ¿Cómo se hacía la espada láser, Mario? ¿Cómo se...? Pues sí, esto viene de la animación. Es que técnicamente, y por reducirlo mucho, lo que se está haciendo es pintar el celuloide. Pintar fotograma. Fotograma, vas pintando fotograma y vas creando esos rayos láser que van avanzando hacia el enemigo o que se van moviendo con la propia espada. Estas son técnicas que, bueno, fueron avanzando hasta llegar, yo creo que, bueno, a una película que hoy no hemos citado, pero que es importantísima, que es Tron, donde se mezcla toda esta pintura a mano sobre celuloide con ya lo digital, con ya tratamientos y inserciones ya digitales, que hay que pensar que antes lo digital la gente tenía que picar el código, escribir el código en máquinas de escribir que iban conectadas a una pantalla, o sea, sin ver nada. O sea, una cosa muy, muy abstracta. Y creo que, bueno, lo hemos dicho antes, pero creo que es importante también notar que en Star Wars empiezan también las primeras cámaras robotizadas. Muy importante para poder controlar con tanta exactitud las naves y los giros de las naves en el espacio y todo este stop motion. Empiezan ya las propias cámaras a ser un efecto especial, a ser cabezas calientes en las que podemos ya moverlas con una precisión absoluta. Claro, digamos que le dices al ordenador, muéveme esta cámara desde aquí hasta aquí, pasando por una curva o por un zigzag muy complejo, y que luego eras capaz de repetirlo tantas veces como quisieras. Con el mismo exacto movimiento y tiempo. Esos son los orígenes de luego la cámara con la que se filmó Gravity, por ejemplo. Una cámaras calientes totalmente y robotizadas. Muy bien, y bueno, menuda etapa, en los años 70 y los años 80. Y entre Star Wars y algunas de las cosas que vamos a hablar ahora como Tron, aparece la primera vez que aparece un efecto digital en una película, ¿no? En la película Westworld, aquí se llamó Almas de Metal, si no me equivoco, en España, ¿no? De Michael Crichton. ¿Cómo es este primer efecto especial digital que ves en la película? Es una nimiedad, dura poquísimo y es un intento de representar la visión de la máquina de un ser humano. Entonces lo que vais a ver ahí, que dura poquísimo, es unas figuras muy pixeladas, más que nunca, moviéndose frente a la pantalla. Pero bueno, hizo historia. Se supone que es lo que están viendo los ojos del personaje robot, ¿no? Estamos viendo la visión del robot. Y el robot ve pixelado. Claro, nos ve pixelado como si fuese, para que nos entendamos, fuentes de calor. Recuerda un poco a la mirada de Predator. De Predator, un poco, sí. Pero en vez de térmica, con píxeles. Bueno, pero está considerado el primer plano. Sí. Este sí que creo que lo es. Hay otra película muy cercana que es Looker, también de Michael Crichton, que también mete una escenita. Pero son cosas muy puntuales, ¿no? Una imagen que se ve en un ordenador de una cara, una mano, pero no está en la propia película, sino que vemos este efecto integrado. Sí, es algo diegético dentro dentro de la... Y llegamos a 1982, año en el que se lleva el Oscar a los efectos especiales E.T., de la industria Light and Magic, pero se estrena una película que yo creo que esa sí que es la que revoluciona y además injustamente tratada, que es Tron. Sí. De un director que se llama no sé qué, Berg también, como siempre digo sin querer Spielberg, pero no es de Spielberg. Y bueno, Mario, cuéntanos que en Tron... O sea, es una pasada. O sea, ya se montan en una moto digital. Tron está a años luz de su momento. Para mí es una metrópolis de su momento. Sí. Años luz de lo que se había hecho. Una película incomprendida precisamente y entre otras cosas por eso. Steven Lisberger creo que era, o algo exacto, así, el director. Steven Lisberger. Y Tron tiene también el problema de haber estado también muy avanzada en nivel de historia de guión a su tiempo y que hizo que mucha gente no acabase de comprender lo que estaba viendo. Estamos hablando de una película que habla sobre meterse dentro de videojuegos, dentro de la virtualidad, que hoy en día tiene conceptos alucinantes como beberse los flujos de energía porque son para alimentarte y es tu disco duro. O sea, son conceptos que hoy ni siquiera han implementado algunas películas. Estaba demasiado avanzada a su tiempo, fue muy incomprendida y no solo eso, lo peor de todo es que no pudo entrar en la categoría de efectos especiales porque decían que los efectos por ordenador no eran efectos. No eran efectos. Díselo ahora a los Vengadores. Qué pena, tío. Claro, Lisberger todavía está revolviéndose en el sofá. Y fue muy triste. Pero ya empezó a meter
minutaje muy denso. Estamos hablando de la pelea de motos, de los interceptadores, las naves interceptadoras, el malo final. Estamos hablando, si mal no recuerdo, unos 15-17 minutos íntegramente en digital a lo largo de la película. Más que Terminator 2, que ahora llegaremos a ella. Más que Terminator 2. Y me contaste una vez que lo que fue también totalmente revolucionario es cómo moldeaban las formas, ¿no? Esto que pasaba con la rueda, ¿no? Que por primera vez se estaba cogiendo como una especie de esfera, se le quitaban una parte por cada lado, moldeabas esta rueda, luego con unos conos le invertías, iban moldeando en 3D. Sí, está bien que lo apuntes porque, para que la gente nos entienda, no sabían cómo trabajar con 3D. Exacto. Hacían polígonos en la pantalla y te salía un cuadrado, un cubo, una pirámide, un cilindro, pero nunca habían trabajado. Entonces empezaron a entender que lo mejor era intentar pensar como una arcilla. Vale, hacemos booleanas. ¿Qué son las booleanas? Mezclas dos objetos y la intersección de estos dos crea un agujero propio. O fusionas dos objetos y de repente a una circunferencia le haces un toroide, ¿no? Y lo conviertes en un toroide. Todo esto que suena muy técnico es que fue así. Era con elementos básicos chafándolos o destruyéndolos, ¿no? Y vamos consiguiendo estos objetos. Y ahí consiguieron hacer unas naves muy, muy sencillitas y que les costó la vida, ¿no? Ya te digo. Pero bueno, fue el inicio de todo. De ahí luego ya empezamos a avanzar otras películas, como por ejemplo La ira de Khan, que está también Light and Magic ahí metida, en la segunda parte de Star Trek en cine, y donde hacen una explosión de un planeta que fue la releche. ¿No? Es impresionante. Dura, no sé, 1, 2 o 3 minutos en pantalla, pero te quedas loco para la época. Y es de Light and Magic, por cierto, ¿no? Que ya se estaba empezando a meter ya en lo digital a tope. Digamos, los primeros pasos, salvo Tron, que es una bestialidad, los primeros pasos era, quiero decir, de lo digital, era intentar solventar algún problema o intentar ir más allá. Es decir, así como el matte painting, el stop motion, todas estas técnicas cumplían una función artística, pero servían también para intentar poder sobrellevar una cuestión de producción, aquí ya empezamos a flipar. Aquí ya empezamos a decir, oye, ¿y si hacemos un planeta explotar? ¿Y si hacemos no sé qué? ¿Y si hacemos no sé cuánto? Y vamos, desde mi punto de vista, impresionante esta etapa, porque además cada película que llegaba tenía un efecto especial nuevo, era el paso siguiente y entonces se convertía en un reclamo, la película que ha conseguido hacer. Y eso nos lleva, de Tron pasamos a la explosión del planeta de Star Trek, que eso hay que verlo, hay que verlo. Pasamos a El secreto de la pirámide, la vidriera, que cuando lo vimos de pequeño, o sea, yo te juro que pensaba que era stop motion. De verdad te lo digo, yo vi la película con 11 años, o tal vez menos, y yo dije, hola, qué pasada, pero es la técnica de stop motion. ¿Cómo es esta vidriera, Mario? Esto es una maravilla de... Has citado sin quererlo, no sé si lo sabías o te acordabas, el último que hizo el matte painting de Titanic es Chris Evans. Chris Evans es el que hizo el que estuvo aquí en este efecto especial, que Chris Evans también estuvo pintando matte paintings, por cierto, en Star Wars. No lo sabía. Bueno, otra vez Light and Magic. Sí. Otra vez. Bueno, la vidriera, para quien no la ha visto, se rompe y se recomponen los cristales delante nuestra, formando un guerrero con armadura que va a atacar a un cura ahí, que es como una visión ahí. Bueno, fue flipante, es verdad, pero hicieron un poquito de trampa, porque al ser cristales les falta una dimensión. Y fue más fácil, ellos te lo explican en todos los artículos que podemos leer, que al ser cristales el mayor problema fue las transparencias. Una vez superado esto fue mejor. Porque si seguimos avanzando, cuando llega el problemón de dar corporeidad real y verdadera y creíble, es Parque Jurásico. Ahora llegaremos a ella. Yo ya te digo, recordamos, la película es El secreto de la pirámide, de los años 80. El joven Sherlock Holmes, en inglés, creo que es en americano. The Young Sherlock Holmes, es una película preciosa. Sí. La banda sonora a mí me tiene enamoradísimo. Y es una película que tiene un montón de técnicas, incluida el stop motion. Recordamos que una de las visiones de estos personajes son unos bizcochitos que atacan muy buenas que atacan espérate, ya lo diré, a Watson. Atacan a Watson y está hecho con stop motion. Sí. Hay mucho matte painting en esta película, pero el efecto bombazo era esta vidriera hecha totalmente en 3D, ¿no? Una cosa que ahora es más que común, pero que en aquella época os aseguro que no era. Y otra película, también imagino que estaría Industrial Light and Magic, es Willow, con un efecto muy famoso en los años 90, que ahora ha quedado un poquito ya casposo, que es el morphing.
cambiar a un ser de forma, ¿no? Esta bruja de la película, si no me equivoco, la bruja era Laura Danan, era la niña, la bruja era Morda, ¿cómo estoy hoy, madre mía? Bueno, esta bruja le da la varita a Willow y le dice que haga un hechizo para poder hacerla corpórea. Y vemos que pasa por un montón de formas. Se convierte en gallina, se convierte en camello, se convierte en tigre, se convierte en tortuga, en pato. Y está hecho con la técnica de morphing, que es cambiar de forma un ser por otro. Slide and Magic de nuevo. Y sí, lo que hicieron fue... El problema grave del morphing es la interpolación que llamamos. Sí. Tú tienes un objeto, tienes otro objeto, elemento, figuras, lo que quieras, y lo que hay en medio es lo que hay que moldear para que se vayan fusionando de uno a otro. Tardaron muchísimo, por lo que tengo entendido. Era como el gran efecto, uno de los grandes efectos de la película. Filmaron, por cierto, con animales reales. Cuando vemos un tigre lo tenían en set y lo fusionan con un avestruz real que también lo llevaron. Y fue un proceso al principio, y por eso lo has dicho tú, que todavía se ve un poco chusco. Fue un proceso más... yo cuando he visto cómo se hizo la primera vez, más cutre de lo que yo pensaba. Es decir... dentro de la modernidad de aquel momento, evidentemente, lo que estaban haciendo era muy de Photoshop, muy de ir deformando con los polos de la propia figura, ir deformándolos, la malla de la propia figura, uno a uno, mano a mano, para fusionarlo. Casi como si estuviésemos haciendo un proceso de animación o de rotoscopia. Esta película también tiene un stop motion hecho por Phil Tippett. Phil Tippett, heredero del arte de Ray Harryhausen, que es esta criatura con dos cabezas. También es una de esas películas muy bonitas de los años 80 y 90, que se ha convertido en un clásico también, porque combinaba un montón de efectos especiales. Está llena de matte painting los castillos, cuando se ve un horizonte con un castillo. Tiene el stop motion de la criatura, pero el gran efecto con el que se vendía la película era esto. Este efecto especial recordamos también que salió en el videoclip de Black or White de Michael Jackson, ya mucho mejor hecho. Sí, muy avanzado ya. Dirigido por John Landis, en el que ya vemos un trabajo en el pelo, porque en este morphing del videoclip de Michael Jackson pasamos de gente con el pelo liso rubio a personas africanas con el pelo negro enredado, ensortijado, y está muy, pero que muy, muy bien hecho. Y ahora sí que viene ya una santa triada. Vienen ya los tres bombazos ya del mundo digital que ya han dejado los efectos especiales en el sitio en el que está ahora. Y empezamos por Abyss y el tentáculo de agua, que bueno, esto es de otro mundo ya. O sea, aquí ya se las vieron y se las desearon para poder hacer que eso estuviera bien. Y debo decir que a día de hoy luce muy bien, aunque ya hemos visto cosas mucho mejores. Que es que una de las supuestas criaturas se comunica con los humanos mediante un tentáculo de agua que entra dentro de la nave, va pasando por los pasillos hasta que llega a los personajes. Y este tentáculo saluda a los personajes. Y aquí yo noto ya verdadera complicación. O sea, no tenían suficiente con hacer el tentáculo de agua. Es que encima el tentáculo se pone a imitar la cara de la actriz. Y aquí ya noto ya a ILM intentando ir un paso más allá. Sí. Este efecto es absolutamente alucinante, ¿no? Es un efecto que combina el morphing que hemos dicho antes con ya elementos 3D que podrían venir de Tron, para que tengamos un poco la fusión. Y que, si mal no recuerdo también por lo que he leído, el gran problema de este efecto no fue hacer el tentáculo, ni tampoco que cogiese la cara de la persona, sino el problema de las refracciones y los reflejos del agua dentro de la propia nave. Como cuando tú miras, que es lo que yo creo que nos impresionó por el rabillo del ojo, por así decirlo, es que cuando tú mirabas ese tubo de agua, veías como el escenario de su alrededor se deformaba y adoptaba deformaciones lumínicas también en función de estos reflejos. Y eso fue impresionante y es lo que desemboca, yo creo que seguro que ahora lo vas a decir, en Terminator 2, que James Cameron ya a por todas, con el ser de Mercurio más alucinante que hemos visto nunca, que de nuevo, los problemas eran muchas veces más de reflejo a lo mejor, ¿no? Y de inserción en la escena que de la propia mutabilidad de la forma. Yo creo que Cameron lo dice así de claro. Dice, el T-1000 viene totalmente del tentáculo de agua de Abyss, pero yo sí que noto Y es el mismo director, por cierto, para quien no lo sepa, claro. Exacto, es James Cameron, el director de Abyss y de Terminator, pero además es que es la misma compañía de efectos especiales y unos años después. Pero yo noto, Terminator 2 me parece una absoluta obra maestra, creo que es una de las mejores películas de acción y de ciencia ficción, pero noto una sacada de chorra. Cada plano, cada momento en el que sale el T-1000 es una sacada de chorra. De hecho, Dennis Muren sigue diciendo a día de hoy que el momento en el que el T-1000 atraviesa la reja, dice, eso es imposible. No se puede hacer. No sé cómo lo hicimos. No se puede hacer. Lo sigue diciendo a día de hoy. Dice, ese momento en concreto es imposible que un ordenador pueda generar eso. Y ahí está. Es decir, está hecho. Existe este tío de Mercurio
Es impresionante, es absoluta. Porque aquí la reflexión, del escenario en la criatura. Es una maravilla. Lo ponen a correr a cámara. Sí. Se está viendo reflejado cuando corre a cámara, que sale del ascensor. Es una maravilla. Y cuando es un suelo de baldosas blancas y negras y se recompone hacia arriba. Che, la verdad es que nos dejó a todos en el cine de locos esa película. Pero además, efectos como el disparo. Le pegan un disparo, vemos ese salpicón, vemos esa onda como si fuera agua y, como es mercurio, tiene más densidad y luego esa se regenera hacia adentro. Pero también es cierto que Terminator 2 combina algunos momentos en los que se usa maquillaje, otro efecto especial también del que no hemos hablado. Se combinan efectos de maquillaje impresionantes y en algunos momentos se llegó a construir de verdad el muñeco del T-1000 como la escena en la que le pegan un tiro en el ojo y se gira y vemos que tiene un agujero en la cara y se está viendo el fondo. Eso no está hecho por ordenador. Es una maqueta, es un muñeco. Y Terminator 2 se lleva el Oscar a los efectos especiales. No sé si ya iba Industrial Light and Magic por el quinto o el sexto. Y de repente viene en el año 1993 la gran revolución. Aquí es donde yo pierdo el Oremus ya, porque esta es la que me tocó a mí. Esta es la que... Industrial Light and Magic se da cuenta de que pueden hacer algo más, ¿no? Steven Spielberg está planeando ya rodar Parque Jurásico. Había comprado los derechos de la novela de Michael Crichton y contrata a Stan Winston para los animatrónicos. Pero Industrial Light and Magic es la que le dice a Spielberg, oye, mira, vente un día a las oficinas y mira lo que podemos hacer por si te gusta. Sí. Ya hay una gran pelea, hay una división dentro de Light and Magic entre la gente clásica, por así llamarlo, que hace stop motion y maquetas, y la división digital, que al principio incluso estaba denostada. Vamos a exagerarlo, hay una especie de trastero, por así decirlo, 2 o 3 personas, que no recuerdo los nombres, muy potentes, que trabajaron, si la leyenda es cierta, que creo que sí, trabajaron en hacer dinosaurios por su propio lado, sin decirle nada a nadie de la producción, porque ellos estaban convencidos de que los de stop motion no podían llegar a su nivel. Cuando tuvieron ya el primer T-Rex preparado, texturizado y caminando, y se le enseñaron a los responsables de la película, entre ellos Spielberg, enseguida cambiaron todas las tornas y ya se decidió directamente apostar por lo digital, sin dejar de que haya algún intento de animatrónica muy potente, como las garras o las cabezas del T-Rex y tal, y desechando, eso sí, ojo, todo el trabajo que ya había hecho el equipo de Phil Tippett de stop motion, con la escena, si mal no recuerdo, de los Velociraptors. En la cocina. En la cocina, que no funcionó, claro. No funcionó, no estuvo al nivel de lo que podía hacer lo digital. No estuvo al nivel en esa época. Ojo si llegamos a ver esa secuencia. Exacto, en la época de Harryhausen. Exacto. Porque la secuencia la hemos visto, los que tenemos el DVD y tenemos los extras podemos verla, es impresionante. Ahí es donde se nota el staccato que te comentaba. El staccato, sí. Que no nos saca de una realidad que Spielberg necesitaba en ese momento. Hay una anécdota muy buena, lo cuentan en el documental que hay en Disney sobre la historia de la ILM. Hay una anécdota buenísima que es que iban a ir a las oficinas Richard Mullen, el productor de Parque Jurásico, y Kathleen Kennedy, productora de Parque Jurásico. Y que este señor puso el T-Rex en la pantalla del ordenador, giró la pantalla y abrió la puerta para que cuando pasaran estos dos señores lo viesen. Vieran, y sucedió. Se giró Kathleen Kennedy, miró la pantalla y dijo, ¿cómo? Ah, no, nada, esto es una cosa que estamos haciendo. Es un fondo de pantalla. Es un fondo de pantalla. Y cuando Kathleen Kennedy y Richard Mullen entraron, vieron eso y dijeron, ¡guala! Esto no lo habíamos visto nunca, Mario. De verdad. Y ahí fue el giro. Es complicado y sí que me gustaría dedicar 30 segundos a intentar decirle a los espectadores o a nuestros oyentes más jóvenes que lo que ahora damos por hecho y se ha convertido ya en una imagen que no nos sorprende simplemente porque la damos por hecho, por muy espectacular que sea, en el año 1993. Y si tenías 10 años, como me pasó a mí, aquello fue absolutamente alucinante, porque habíamos visto muchas películas con criaturas, de hecho incluso con dinosaurios. Pero poder verlos a tamaño real, es decir, que no cortaran por la cintura, porque debajo estaban los marionetistas moviéndolo. Poder ver a tamaño real ese tiranosaurio saliendo de la verja, dando un paso, luego da otro, entero. De repente grita, y luego se ve el plano desde dentro del coche, el Rex vuelve a pasar delante y ves sus piernas caminando, eso no lo habíamos visto. Fue absolutamente impresionante, a mí me marcó. Yo tengo una anécdota muy curiosa, una cosa personal. Yo estaba en la cola del cine y yo amaba el cine, pero cuando la película terminó y salí, yo ya no amaba el cine. Yo ya quería hacer cine. Es una película que despertó vocaciones, así como en el 77 las despertó Star Wars, y tantas otras vocaciones que ha despertado 2001, como por ejemplo James Cameron, que admite ser director de cine por 2001. Si algún día yo dirijo una película, diré, la culpa la tuvo Spielberg con Parque Jurásico. Yo sé que tú no eres muy de Parque Jurásico, pero el efecto especial
No soy muy, entre otras razones, porque soy una generación anterior a la tuya. A mí la película, por ejemplo, que me rompe todos los esquemas, es Terminator 1. Fíjate, no la 2, la 1, que es cuando yo tenía 10 años. Exacto. Y veo además una película, por fin, con un final oscuro. Dentro de las películas de acción. Claro. Me dejó totalmente descompuesto. Y me pilló mayor, es verdad, de Parque Jurásico. Y como película la he tenido que volver a revisitar, porque ya te digo, no me gustó tanto en su momento como a la gente, y ahora ya le aprecio más. Y apuntaría también que hay una, como hemos dicho antes, una sacada de chorra, como has dicho antes. Hay un momento en el que el dueño del parque dice, abramos las puertas al espectáculo. Entonces se abren las puertas y empiezan ahí, ya empieza el espectáculo de los dinosaurios. Y el propio Spielberg también creo que fue como una meada. Él fue un tío listo, dijo, aquí la película la gente la viene a ver por los dinosaurios. Claro, el reclamo. Y eso, que el reclamo. Luego ya tiene un guión muy bueno Mike Keaton, muy, muy redondo. Pero él lo sabía que... Y además el truco es muy bueno. Él aguanta la película. Tú no ves un dinosaurio de cuerpo entero, como has dicho, hasta... No lo sé, me voy a inventar. Hasta que ha pasado media hora. Sí. Y estábamos deseándolo. Y entonces cuando sale, pues se te queda la misma cara de bobo que a todos los que van en el coche. Quiero reivindicar esa secuencia que, a los ojos de hoy, si le ponemos la película a un chavalín de 14 años, esa secuencia ha perdido su significado. Sí. Pero os recuerdo que cuando estábamos sentados en el cine y llegan a la isla por primera vez y se gira la cámara y vemos el brachiosauro, nosotros como espectadores estamos sintiendo lo mismo que los personajes. Los personajes se giran y dicen, ahí va, que este tío nos ha traído aquí a ver dinosaurios. Y la cara de los personajes, la famosa Spielberg face, es la cara que estábamos poniendo, sobre todo los chiquillos, en el cine, ¿no? A mí jamás en la vida se me va a olvidar, porque no se te puede olvidar eso, que yo estaba sin parpadear. Yo estaba con mi hermano Sergio estaba a mi lado, a mi derecha, y a mi izquierda estaba mi padre y mi madre, y mi hermano y yo nos mirábamos y no podíamos hablar. Mirábamos la pantalla, nos mirábamos nosotros, mirábamos la pantalla porque no nos podíamos creer lo que estábamos viendo. Somos de la generación del VHS, en casa habíamos muchísimas pelis, y esta película la tenemos en nuestro corazón porque es el reclamo, es el efecto especial. Los efectos especiales es lo que realmente fueron el bombazo. La película tiene un guión sencillito. Reivindico la novela, ¿eh? No, pero muy efectivo. Chris Christon es un tío que sabe jugar muy bien con los tiempos. Pero la novela es una pasada, la novela está muy bien, mucho más científica, no es tan de aventuras. La película sí es una película de aventuras. Y bueno, a partir de aquí, no vamos a decir los efectos especiales terminan, porque no terminan para nada, vienen muchos hitos y vienen grandes cosas, pero sí que es verdad que a partir de aquí ya sucede una cosa, que es que el recurso, la técnica, casi siempre va a ser digital. Pero sí que convendría mencionar que Parque Jurásico es del 93 y en 1998 viene una película que también de repente revoluciona los efectos y que sigue teniendo a los efectos como reclamo, cosa que por desgracia ahora ya sí que se ha perdido, que es Matrix. Matrix, me voy yo al cine a verla sin saber lo que iba a ver, porque siempre me ha gustado el cine de acción y de artes marciales. Había visto un tráiler y dije, bueno, pues Keanu Reeves soltando Kung Fu, maravilloso para una tarde. El cine tampoco había tanta gente, nadie sabía lo que iba a ver, y cuando salí del cine dije, esto lo tenía clarísimo, esto va a cambiar todo el cine de peleas que va a venir a partir de ahora. Porque Matrix invierte muchísimo, no solo en una tecnología de monstruos y de 3D, sino en crear unas escenas de acción con unas cámaras y unos sistemas de cromas y el momento bala, ¿no? Y totalmente novedoso, ¿no? Lo habíamos visto eso. Lo habíamos visto, que nos descolocó a todos, que si hoy en día la vuelves a ver, se nota ya algunas inserciones 3D, más cutrecillas, ¿no? No comparado con la 3, que ya había más tecnología. Pero que lo revoluciona todo, porque además tiene un guión en su momento muy, muy divertido, muy interesante, y ya te digo, a partir de ahí empiezan a salir películas como Hero, como Tigre y Dragón, que aunque ya recogían las películas de Kung Fu y el género wuxia de cine de Hong Kong, pues esto lo potencia, lo magnifica, y hoy en día todos son cámaras lentas y giros, ¿no? Hasta en películas de coches como pueden ser Fast and Furious. Yo cuando veo Fast and Furious, las escenas de acción que giran en cámara lenta alrededor de las cámaras, estoy viendo a Neo esquivando las balas. Matrix viene de ahí. De hecho, las películas producidas por Joel Silver abusaron un poquito de esto, ¿no? En la película Operación Swordfish, sin venir a cuento. Eso fue, claro, eso es lo que pasa con los efectos especiales. Claro. Hay que venderlo. Bueno, curiosamente se ponen de moda algunos efectos especiales. Sí. Ya te digo, en Operación Swordfish, al principio hay un atentado, hay una explosión, y sin venir a cuento la cámara gira como en Matrix, con el tiempo bala como en Matrix, y una cosa venida de la nada, pero el efecto especial era algo novedoso y había que ponerlo. Así como Parque Jurásico
de repente creó la moda de las películas de criaturas hechas por ordenador y se convirtió, pues viene Jumanji, aunque no sean dinosaurios y sean animales, viene Dragonheart con el dinosaurio, que son películas que estaban muy cerquita, en el año 93, 94, 95, estaban muy cerquita y tenían como reclamo esto, es decir, vamos a ver ahora a la criatura entera, de cuerpo entero, digital, y se abusó un poquito de eso. Desde mi punto de vista, las últimas dos grandes obras con respecto a los efectos especiales son Titanic y El Señor de los Anillos. Insisto, han venido luego otras cosas, ¿vale?, que vamos a mencionar también, han venido otras cosas, pero para mí los últimos dos reclamos de efectos especiales son Titanic, y voy a decir por qué, y es porque creo que aunan muchas técnicas y eso es una cosa muy bonita. Titanic se lleva el Oscar a los mejores efectos especiales y combina maquetas con decorados gigantescos, pero es que el agua está hecha por ordenador. Cuando vemos a Leonardo DiCaprio en la punta del barco, yo creía que habían filmado el agua y luego habían insertado la maqueta según la perspectiva y resulta que no. Filmaron la maqueta y el agua es digital y eso a mí me dejó alucinado. Cuando vemos la sala de motores son maquetas, pero hay personas correteando por ellas. Y a mí eso me dejó alucinado. Y es que filmaron con cámaras calientes, con las cámaras que venían de Star Wars, con cámaras controladas por ordenador, filmaron una maqueta y luego exactamente el mismo movimiento en un decorado en fondo verde. Y al unirlo tenemos a personas reales caminando por maquetas. Y luego tenemos a las personitas digitales para ponerlas sobre el barco en los planos generales. Claro, estamos hablando de Titanic, pero estamos hablando realmente de una persona que ya hemos citado 4 veces. Es James Cameron. James Cameron es una persona que viene, también creo que del diseño industrial, es un tío que dibuja... Es ingeniero industrial. Ingeniero industrial, ¿verdad? Es un tío que dibuja de una manera alucinante. Empieza haciendo matte paintings en el cine y diseños de producción. Y claro, para él el efecto especial es ya parte indispensable de su cine, ¿no? Como decías, que viene de 2001. Entonces, claro, parece también un poco un propio desafío del propio Cameron, que cada película mostrar más y mejor, porque Titanic es una cosa, pero recordemos el boom de Avatar y todo lo que presupone ya a nivel de partículas, de poros y de 3D. Es verdad que voy a hilarlo con una cosa que creo que queríamos mencionar, y es que aún así me parecen películas muy chulas, muy, muy alucinantes, pero que no me cambian el chip como me cambió Matrix, Parque Jurásico, Tron, etcétera. Yo creo que hay un chip que ahora es muy importante que hablar, que ha cambiado y que va a cambiar muchísimo, que es el stagecraft, ¿no? Lo que creo que también lo llaman la cueva, al efecto este. Que creo que ahora sí que ha vuelto a revolucionar el tema, porque una problemática a la que nos estamos enfrentando, que yo lo noto en Avatar, lo noto en las últimas de Star Wars, etcétera, era que los actores, o en algunas de los Vengadores, estaban trabajando demasiado frente a un escenario fondo verde que todo tiene que imaginarse. Y el stagecraft ahora me parece un subidón. Primero por lo que hace. Lo que hace es que ahora los actores ya pueden ver unos fondos, además sí que curvados, pueden interactuar con la imagen que están viendo. Con la imagen que está ahí, y eso no solo pueden interactuar, sino que pueden trabajar también con maquetas ahí implementadas, y además la luz que les baña, ya un poco retroproyectada por la propia pantalla, ya ayuda. Pero también por una cosa que es definitoria, y es que cómo la tecnología del videojuego se ha metido en el cine. Se ha metido dentro del cine. El stagecraft, la tecnología que se está utilizando, viene de programas como Unity y Unreal, que no están diseñados en principio para cine, sino para crear videojuegos. Para videojuegos. Y han conseguido solventar el problema también de las cabezas calientes, el problema del paralelaje, y de que las montañas, cuando el actor se muevan con él, con una serie de sensores que hay en el techo brutales, que nunca enfocan en el techo, y es como una lluvia de sensores lo que hay ahí arriba en este escenario. Y creo que ahí, pues por ejemplo, el cliché, pero es verdad, es de Mandalorian, ha cambiado una forma de ver el cine de efectos especiales que yo creo que va a ir se va a poner muy, muy potente en el futuro, ¿no? Es súper interesante porque es un croma con imagen. Es decir, el actor, en vez de estar, como has dicho... Es una mega pantalla. Es una mega pantalla. Lo único que a lo mejor que la gente que no entiende esto hay que aclararle es que solo puedo hacer yo en mi casa. Y no, porque tú, si pones una pantalla detrás tuya y te mueves, la pantalla se queda quieta. En este caso, lo que hace es la pantalla con sensores. Si el protagonista se mueve, él se va moviendo todo el escenario y va rotando, por ejemplo, en función de él. Crea el paralaje para que coincida el fondo con el movimiento de la cámara. Eso es lo revolucionario. Sí. Eso es lo que realmente es revolucionario. Pues, muy bien. Hemos visto cómo en los orígenes del cine mudo aparecen estas técnicas, hacer desaparecer y aparecer cosas, cómo usamos la pantalla para cuando los actores tienen que conducir. Hemos hecho un repaso por la historia de los efectos especiales,
Pero tengo la sensación, y no quiero ponerme hater, ¿eh? Pero tengo la sensación de que una vez llegamos estos grandísimos hitos como Abyss, Terminator, Parque Jurásico, Matrix, Titanic, El Señor de los Anillos, tengo la sensación de que ahora el efecto especial ya no es un reclamo, ya no vamos al cine porque tenga un efecto especial, porque tengo la sensación de que lo digital, los efectos especiales por ordenador, ya son capaces de hacer todo, ¿no? Hay gente que lo llama cine de plástico ya directamente, ¿no? Como crítica. Es decir, es el cine de plástico, todo es artificial. Ya la capa de Thor es digital. Todas las capas. El traje de Iron Man es digital. Todas. Resulta que ya directamente filmamos a los actores andando sobre un fondo verde porque el suelo lo vamos a hacer digital, la carretera digital, las nubes digital, la catarata, la explosión, la lluvia, el avión, todo es digital. Y de repente hay una pequeña triada, una pequeña pléyade de directores que están abogando ahora otra vez por los efectos prácticos, ¿no? Podríamos mencionar a varios, pero, por ejemplo, lo que está haciendo Christopher Nolan. Y me he dado cuenta de que el reclamo ahora es decir, que lo hemos filmado de verdad. Así como en Parque Jurásico el reclamo era, hemos hecho dinosaurios de mentira, o en Abyss o en Terminator, en películas como Top Gun Maverick, el reclamo ha sido, que no hemos filmado a los actores en un fondo verde, sino que los hemos subido a un avión de verdad. ¿Qué opinas de esto, Mario? ¿Crees que ahora... ¿Crees que ya no es un reclamo los efectos especiales? ¿Crees que ahora el reclamo es lo práctico? A ver, sinceramente no me he planteado la pregunta así como tal, como la has hecho tú, pero yo, desde mi punto de vista personal, sí que es verdad que a mí el efecto plástico, vamos a llamarlo así, lo he notado siempre toda mi vida. Vengo de Bellas Artes, tengo un ojo así clínico para ello y entonces todavía me molesta más. Y Marvel, que me lo paso muy bien con ciertas películas, algunas, me molesta. Ya la exageración de, como tú bien has dicho, las capas del Doctor Extraño y todo esto ya me sacan incluso a veces, ¿no? Entonces, he visto Top Gun Maverick y he agradecido muchísimo esas escenas. Es que lo he notado, o sea, que estaban ahí grabadas en aviones. De hecho, me daban hasta más miedo porque dices, hostia tú. Y lo he notado. Así como, bueno, cuando con Christopher Nolan, yo recuerdo Dunkerque, ¿no? Me dejó alucinado que tuve que leer 2 veces que eso se había hecho, esos planos dentro de un avión de manera real y con 3D. O parte del famoso robot de Interestelar, ¿cómo se llamaba? TARS, que siempre me ha flipado ¿no? Es de verdad. Está que sea de verdad, ¿no? Menos cuando corre, ¿no? Que ya tuvieron que hacer lo digital. Eso lo hablamos una vez. Pero bueno, a mí lo matérico todavía me funciona más y me parece más bonito. Es como, bueno, como el capture motion, ¿no? Que hoy no hemos hablado mucho a lo mejor y es muy importante. La captura de movimientos, la captura facial, pues bueno, sí, es muy bonito Avatar, pero sigo viendo mucho plástico. No me sigue sacando muchas veces esas facialidades tan trabajadas a través de captura de movimiento, ¿no? Captura facial. Pues a veces echo de menos un Rick Baker y un maquillaje más físico. Y esto, quien no lo entienda, que vea las películas de Guillermo del Toro y verá cómo por ejemplo, ya que hemos hablado del laberinto del fauno, el fauno, bueno, la potencia que tienen los monstruos del fauno sin casi 3D, desafío yo a hacerla. La criatura de la forma del agua, que está interpretada por Doug Jones, que es el mismo actor que estaba dentro del fauno, por ejemplo, tiene un poco de todo, ¿no? Un retoque digital en los ojos. Y aquí para respirar a veces, pero todo lo demás funciona muy bien. Y aquí sí que me parece importante, cuando se hizo Parque Jurásico, Dennis Muren dijo, el futuro de los efectos especiales va a ser que el director quiera que pulse una tecla en el ordenador, pulsará la D de dinosaurio, pulsará la T de tornado, pulsará la E de explosión y tal. Pero creo, sinceramente, y me alegra que estemos de acuerdo, que se ha abusado. Yo creo que el problema no es que el efecto esté mal, porque los efectos especiales son buenos y sirven para algo, pero que se ha abusado demasiado. Y si sacásemos, ahora que me ha dado la idea, un Fast and Furious que va por el 11, que dijésemos todo se ha hecho sin ordenador, yo creo que la peña que le molan los coches iría más. Exacto. Las toñas son de verdad. Aunque había un extra dentro, anda 3 vueltas de campana de verdad. Yo creo que la gente iría porque quiere caña. Que sepáis que en esta Vin Diesel es de verdad. Yo creo sinceramente que nos hemos pasado de frenada. Suele pasar siempre, se pone algo de moda, se abusa, se repite. Y creo que nos hemos pasado. Y ahora estamos viendo una época que a mí me parece muy bonita en la que estamos volviendo. Si ves la película Tenet, mira, me vas a perdonar, Mario. Tenet es de Georges Méliès. Lo que ha hecho Nolan es, el efecto especial de esta peli va a ser rebobinar los planos hacia atrás. Sí. O sea, en el año 2020, en plena pandemia además, fui al cine a verla y yo estaba flipando. Porque digo, este tío tenía clarísimo que todo tiene que ser lo más real posible
Y el efecto especial más impresionante de esa peli es rebobinar los planos hacia atrás. Y como bien has dicho en Interestelar, se construyó el robot TARS de verdad con aluminio. De hecho, te hice un trabajo para ti, para tu asignatura. Buenísimo, muy bueno. Y solamente cuando tiene que correr o hacer cosas que sean imposibles para la marioneta, utilizamos el ordenador. Y en Top Gun Maverick igual. Si recuerdas la película, hay una explosión muy grande de una base. La explosión es digital. Nos ha jodido, claro. Pero cuando vemos a Tom Cruise despegando del portaaviones con un plano, qué miedo. Es la cámara de verdad. Y ya para terminar, pues vamos a reflexionar un poco, ¿no? Como ya hemos dicho, los efectos especiales Mario eran un reclamo en los 80 y ahora, por desgracia, no. Las técnicas digitales deberían de estar al servicio de la historia, ¿verdad? Y no ser la historia, ¿no? Es el gran dilema, uno de los grandes debates de la historia del cine y los efectos especiales. Yo no me apostaría por ninguno de los dos. Solo me gustaría que el público fuese avisado. ¿A qué me refiero con esto? Como siempre digo yo, un domingo de resaca, a mí no me pongas Ingmar Bergman, que me encanta. A mí ponme Transformers, porque mi cabeza está para otras cosas. Entonces creo que ese cine de plástico es necesario. Sí. Y también el cine Ingmar Bergman o un cine intermedio de efectos especiales, como puede ser, no sé, el que hemos dicho hoy de 2001 o de Wes Anderson, ¿no? Pero lo que sí que estoy totalmente en desacuerdo, eso sí, es en el abuso, en el que yo hoy en día, sobre todo en ciudades más pequeñas como Alicante, tenga que elegir entre Transformers, Avatar y Marvel. Eso me parece un error. Eso es lo que mata el cine y también el cine de efectos especiales. Tenemos que cuidar todas las cosas. Y entonces, si una persona es consciente de lo que va a ver, mientras sepa lo que va a ver, a mí me parece perfecto. ¿Tú quieres ir a ver cine de plástico? Sí. Pero no abuses de esto porque tus neuronas lo pagarán también. Mira, dentro de poquito se estrena la nueva película de Christopher Nolan, Oppenheimer, y el reclamo es: hemos detonado una bomba nuclear de verdad. Dios. Sin la parte radioactiva, pero el reclamo de la película es: cuando veáis en la película la explosión, que sepáis que la hemos filmado de verdad. Ostras. Y a mí eso me parece alucinante. Y Mario, ¿crees que lo hemos visto todo ya? No, nunca. Que va, siempre nos van a sorprender. Y llegarán esos mundos de que tú y yo ya creo que estaremos girando malvas, en los que la realidad virtual no haga falta gafas. Ese será el día trascendental de verdad, porque las gafas son matahoras. Sí, eso es un coñazo. Que tengamos que pasar primero por lentillas, luego por otro sistema, pero el día en que el cine se comparta, porque el cine siempre hay que compartirlo. Yo creo que el cine solitario, la gente le gusta estar en la sala con otra gente. En una sala tengas sentado al lado a Humphrey Bogart y se muevan por la sala, eso no lo hemos visto, no sé si lo veremos y más cosas que se inventarán. ¿Qué va? Esto está todo no hay nada por dicho. Mario, ¿y somos más de efectos digitales o de efectos prácticos? ¿Nos gusta más una explosión o un tornado por ordenador? Yo 70-30. Yo haría 70 reales, pero un 30% digital, como bien hemos dicho hoy, para complementar y mejorar. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Esa criatura de la forma del agua en la que han maquillado a una persona de verdad, pero que necesitaban una expresión en los ojos y le han dado ese maquillaje digital. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y Mario, ¿cómo nos gustaría que evolucionaran los efectos especiales? ¿Cómo te los imaginas dentro de 10, 20, 30 años? No sé cómo me gustaría, pero lo que sí que me imagino y lo veo clarísimo ya, y también pues una cuestión industrial y económica, es la confluencia entre videojuego y cine. La tecnología del videojuego hoy en día está metiéndose, como decía antes, en el cine y viceversa. Tú haces un modelado de Alien Covenant y te sirve para un videojuego. Ya no tienes que hacer ya adaptaciones. O sea, el trabajo ya no es doble. Es un trabajo y esto significa que las empresas y las productoras, que ya sabemos que ya son grandes mayors, que tienen dentro de sí tanto cine como videojuego como otro tipo de empresas, van a abaratar costes y va a hacer que la confluencia sea cada vez más fuerte, ¿no? Spider-Man Multiverso, el juego de Spider-Man Multiverso, pues también está, vamos, que casi parece que estés en la película. Entonces eso llevó al Stagecraft. Entonces creo que esas dos tecnologías, sumadas a la realidad virtual, ese es el camino. Ir juntos de la mano y que una tecnología se aproveche de los dos campos hará que la inversión pues sea mejor o más concentrada y dé mejores resultados. Pues muy bien, pues hasta aquí llega el Cinequanon de hoy. Ya nos tenemos que marchar. Mario, ha sido un placer hablar de efectos especiales. A ti, a vosotros. La única pena es lo de siempre, que molaría poder hablar durante 10 horas, pero por desgracia no podemos. Pero bueno, yo creo que ha estado muy bien. Hemos hecho un repaso sobre la historia de los efectos especiales en el cine. El cine, esa cosa que tanto nos gusta, este arte que aúna tantas artes. Y nada, un inmenso placer, Mario, tenerte como siempre. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa de Cinequanon. Sean felices, pero sobre todo, hagan felices. Hasta pronto.